Asteroid City es una película de comedia dramática, romántica y ciencia ficción dirigida y producida por Wes Anderson. Deslumbra con su reparto coral encabezado por Jason Schwartzman, Scarlett Johansson y Tom Hanks, ambientada en una versión retrofuturista de 1955 durante la convención anual Junior Stargazer. La trama sigue eventos transformadores en una ciudad construida para la película en España. El filme, estrenado en el Festival de Cine de Cannes en mayo de 2023, ha cosechado elogios de la crítica por su originalidad, diseño visual y la hábil dirección de Anderson. Una experiencia cinematográfica única que fusiona romance, comedia y ciencia ficción. Bienvenidos a Peli Express, donde podrás disfrutar de esta y otras películas increíbles. Trae unas golosinas contigo y acompáñanos a un mundo de lleno de incertidumbre y emociones a flor de piel. La película comienza con una intrigante revelación a través de una transmisión televisiva, informando al público que todo lo que están a punto de presenciar es una elaborada obra teatral. Los personajes son ficticios, el texto hipotético, los hechos una gran invención apócrifa. Concebida por Conrad, un renombrado dramaturgo, la trama se desarrolla en 1955 en un árido desierto estadounidense, durante un concurso escolar de astronomía que atrae a estudiantes de todo el país. Entre los protagonistas se encuentra Augie, un fotógrafo de guerra, y su hijo Woodrow, un típico preadolescente nerd con escasa vida social. También participan la famosa actriz de cine Midge Campbell y su hija Dina, la maestra Joan Douglas y el general Montana, entre otros. Esta intrigante introducción establece las bases para una historia que promete ser más compleja de lo que inicialmente parece. En el inicio del primer acto, Augie y su familia se ven obligados a detenerse en una gasolinera debido a problemas con su automóvil. Aprovechan la situación para comer y mientras están allí, consultan a un mecánico. Este mecánico les presenta dos opciones: cambiar una bujía por menos de $1 o desmontar medio auto con el riesgo de que el motor explote. Augie decide probar la solución más sencilla, pero al intentar arrancar el auto, la suspensión se destruye por completo y piezas salen volando. Creo que tienen un tercer problema que nunca habíamos visto. Ante esta situación, Augie llama a su suegro Zach para que los ayude y lleve a sus hijas. Mientras esperan, la familia descarga las maletas del auto. Cuando llegan el resto de los personajes, descubren que solo hay un motel en el lugar, en condiciones deplorables y con un apartamento quemado, reemplazado ahora por una tienda de campaña. Augie reúne a sus hijos para comunicarles la triste noticia de la reciente muerte de su madre, quien luchó contra una enfermedad durante 2 años. Después de 2 años de luchar y sufrir, sus enfermedades la vencieron. ¿Quieres decir que mamá murió hace 3 semanas? Sí. Sorprendentemente, Augie no había encontrado el momento adecuado para compartir esta noticia, ya que su esposa falleció hace más de 3 semanas. Después de este emotivo momento, la trama nos lleva a una escena algo confusa, una anécdota sobre cómo el actor de Augie consiguió su papel en la obra. Básicamente, el actor impresionó al director al presentarse en su despacho e interpretar al protagonista, dejándolo completamente encantado. En el desarrollo de la obra, Augie captura por sorpresa a Midge en una situación algo incómoda al fotografiarlo sin pedir permiso. ¿Me toma una foto? Ajá. Sin embargo, dado que Augie es un fotógrafo de guerra, la situación se resuelve sin mayores complicaciones. Posteriormente se lleva a cabo el concurso de astronomía, marcado por un discurso del general Gibson en conmemoración al Día del Asteroide. Los alumnos presentan sus proyectos, destacando las creaciones de Diana, que acelera el crecimiento de las plantas, y Woodrow, con un dispositivo que proyecta imágenes en la luna. Otros participantes como Reiki, un estudiante asiático con su propio jetpack, Shelley, que descubre un nuevo elemento en la tabla periódica, y Clifford, quien desarrolla un arma de partículas. Tras las presentaciones se organiza un almuerzo con las familias donde Woodrow come solo debido a su supuesta maduración tardía, lo que dificulta sus relaciones. A pesar de los intentos de integración, su peculiaridad lo mantiene apartado. Estoy de acuerdo. Tímido, pero no te intimidamos. Siéntate aquí, Woodrow. En medio de estos eventos, June pierde a un alumno, Tweet, quien termina en una fogata con vaqueros. Durante una pausa se revela el motivo por el cual Woodrow no tiene hambre. La actriz que la interpreta tuvo un altercado con el director días antes del estreno, resultando en su asesinato para evitar complicaciones. Después, el grupo de superdotados nerds se embarca en un juego de memoria aparentemente interminable, donde cada uno dice un nombre y lo suma al anterior.
Para añadir un giro intrigante, solicitan a Woodrow que lo haga en sentido inverso, elevando el nivel del desafío. Prueba al revés, cerebrito. Di primero el último. Oyo Tukiyuki. Dina se enamora de Woodrow debido a su habilidad en el juego, creando una dinámica romántica en el grupo. Más tarde, Aoji descubre a Midge practicando sus diálogos y, después de una demostración convincente, queda cautivado por la actriz, capturando una nueva foto de ella. En paralelo, se revela que el administrador del motel vende terrenos en el desierto por $10. ¿Y las tierras salen de esta máquina? Así es. No quisiera decirle que es un mentiroso, pero al parecer es un fraude repugnante. Cuando Zack, el suegro de Aoji, llega, se encuentra con sus nietas realizando un ritual con las cenizas de su madre para resucitarla. Las pequeñas no reconocen a su abuelo y lo amenazan cuando intenta llevarse los restos de su madre. Más tarde, durante un evento para presenciar un eclipse con cajas en la cabeza, un ovni aparece de la nada. Un extraterrestre desciende, roba el asteroide y deja a todos boquiabiertos. En una escena confusa se revela la vida del director Schubert, quien no supera que su esposa lo dejara por un basquetbolista y vivió en los bastidores durante toda la función. Clark aún te quiere. Yo aún te quiero. No como antes. Tras el incidente extraterrestre, el general Gibson declara una cuarentena total y recibe órdenes del presidente de negar los acontecimientos, creando una historia ficticia. Se somete a los chicos a pruebas psicológicas y se implementan medidas según la versión oficial del gobierno. La profesora June intenta dar clases sobre el sistema solar, pero los alumnos están más interesados en los recientes eventos. Montana llega para explicar que los extraterrestres parecen inofensivos por ahora y el gobierno está preparado en caso de cualquier eventualidad alienígena. Intervendrá el ejército de Estados Unidos y esos aún no han perdido ni una guerra. Dina y la doctora Hickenlooper conversan sobre constelaciones. En eso, Woodrow se encuentra en una situación incómoda, aunque sorprendentemente se conecta bien con Dina. Aoji comparte con Midge la foto ya revelada, dando paso a una conversación sobre sus hijos y antiguos amantes. Ambos reconocen traumas profundos y un dolor irremediable que no desean expresar abiertamente. Zack interrumpe el momento buscando algo más con la actriz, aunque parece evidente que la situación no avanzará. Me encanta su peinado. ¡Ay, Dios! La trama continúa con Clifford y su padre examinando terrenos en el desierto, pero lo raro es la tendencia del chico a buscar desafíos absurdos, como lanzarse desde una terraza o trepar un cactus alto. Sus peticiones extravagantes provienen de un profundo trauma y el miedo de pasar desapercibido en el universo. La familia Steinbeck aborda la cuarentena con optimismo, esperando que todo termine sin consecuencias. Sin embargo, Woodrow entra en una crisis existencial debido a los eventos extraterrestres, generando un quiebre en la percepción de la realidad. Aoji y Zack, a pesar de casi odiarse, reconocen la importancia de asegurar un buen futuro para sus hijos. Aoji confiesa en un momento de debilidad que consideró abandonar a sus propios hijos. Habría contratado a una niñera además de ti. No pienso abandonarlos. Ya no. Ni siquiera como medida provisional, que solo era eso. Reiki y el grupo de chicos manipulan la mente de los soldados para realizar una llamada oculta, revelando la visita alienígena al resto del mundo. Esto desata problemas en el gobierno estadounidense, poniendo a Reiki en una situación complicada. En menos de 12 horas, la mitad de la población de Texas se congrega en Asteroid City. Los padres de los alumnos llegan y los soldados buscan una explicación sutil mientras la maestra continúa con sus clases, esquivando hábilmente la presencia de los ovnis. Tweet junto con Montana y su grupo componen una canción sobre extraterrestres y deciden que es el momento perfecto para presentarla. Don't we know you ain't our brother or your friend or foe? Luego, Aoji repasa los diálogos con Midge, quien se muestra exigente en los ensayos, llevando a la protagonista al borde del llanto y a destrozar su habitación. Después, los personajes se encuentran en sus cocinas, enfrentándose de nuevo por la disposición idéntica de las casas. Siguiendo el guión, Aoji mete la mano al fuego, generando tensiones en la trama. Mientras tanto, los padres de los nerds toman prestado los proyectos de sus hijos, resultando en un enfrentamiento con un soldado cuando utilizan un arma de partículas. Posteriormente, la doctora y el grupo de chicos llegan para averiguar quién robó la maquinaria, pero nadie asume la responsabilidad. La doctora aprovecha para invitar a Woodrow a colaborar en futuros proyectos. El momento cumbre llega con Gibson anunciando el levantamiento de la cuarentena, pero un ovni aparece de la nada devolviendo al asteroide, posponiendo la liberación indefinidamente.
el caos se desata y Auggie abandona la obra para cuestionar su actuación a Schubert, quien le asegura que interpreta su papel a la perfección, incluso si no lo comprende completamente. Lo interpretas bien. De hecho, en mi opinión, no solo te has convertido en Augie, él se convirtió en ti. En un encuentro casual, Auggie descubre que la escena en la que conoce a su esposa en un sueño fue eliminada del guión por su extensión. En el epílogo conocemos el trágico destino de Conrad, quien muere a los 50 años en un accidente automovilístico. La cuarentena se levanta a medianoche en la obra, dejando a Auggie y su familia solos. Sin embargo, hay destellos de esperanza, ya que Midge le deja su dirección y Woodrow conquista a Dina, ganando además el concurso astronómico. ¿Y bien, te quedaron golosinas? Si la respuesta es sí, te invitamos a ver más videos como este en nuestro canal. Suscríbete y da like. Si la respuesta es no, igual suscríbete.